él es experto en este tipo. Y además, es matemático, ¿verdad? Y siempre la matemática es esencial en todo esto, en el lado de. Entonces, podemos dar un aplauso, doctor, para que nos empiece Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Como menciona el doctor, mi formación es, soy matemático, luego estudié física nuclear y luego estudié ingeniería eléctrica. Entonces, bueno, vamos a ver aquí desde el principio. Eh, Aquí, el propósito es que sea como una charla en la que se despierten ciertas ideas o que se vea desde otro punto de vista. Eh, y luego irnos metiendo para ver qué significa que las matemáticas se metan a algo, cómo trabajan allí y pues tal vez dejar abiertos algunos problemas o algunas sugerencias que se puedan dar. Aquí tenemos cuatro, no son las definiciones exactas, pero sí son cuatro maneras en cómo las personas ven, cada quien desde su punto de vista, que es un modelo de lenguaje. Algunos lo ven, sobre todo los científicos, con un modelo de aprendizaje profundo que tiene como unidad básica los transformers. Otros ven que son capaces de realizar tareas múltiples realizadas a través de la comprensión y generación del lenguaje natural. También se puede ver como sistemas que aprenden patrones de lenguaje y que son capaces de realizar una predicción estadística de la siguiente palabra de una secuencia. Bueno, aquí hay que ver que aquí realmente no lo hacen así, aunque sí se haga así, porque si tú lo estás entrenando con un conjunto de palabras que están en desorden, tú realmente no estás, aunque tú des una palabra siguiente, tú realmente lo que estás buscando es una estructura completa, o sea, forma una estructura completa. Y bueno, una de las grandes ventajas es que le permiten al usuario una interacción natural con el sistema. Bueno, dentro de los mismos modelos de lenguaje, dentro de su naturaleza, ya vimos que tiene algo de estadística y algo de deep learning, ¿no? Tenemos que tienen dos grandes fallos, o que sus fallos los podríamos poner en dos lados, que aquí queremos poner fallos entre paréntesis, porque en realidad no son fallos si vemos cómo están diseñados. Pero bueno, esos dos fallos se podrían poner de acuerdo al conocimiento, falta de conocimiento, y de acuerdo al razonamiento. A la falta de conocimiento, pues se debe principalmente, pues, por la fecha de corte de entrenamiento, ¿no? A partir de una fecha ya no hay más información que se le dé, ya no hay más información que pueda adquirir. hay un problema con. No sé, es que no se ve la otra. Pero de todas maneras nos podemos quedar en esta por mientras. Eso es uno. Y por parte del razonamiento, se da una especie. Aquí hay que entender algo. El sistema, un modelo grande de lenguaje, es precisamente un modelo de lenguaje. Trabaja con el lenguaje. No trabaja con la realidad. Pero el lenguaje es nuestra principal tecnología para entender la realidad, para razonarla, para aprender y para avanzar. Entonces, si bien no está trabajando directamente con el conocimiento, sí está trabajando con la tecnología que nos permite acceder a nosotros a todo aquello. Y bueno, les decía, dentro de lo de razonamiento, los problemas están cuando se tiene que hacer lo que se llama un razonamiento multisalto, que tiene que ver unir el conocimiento de dos entidades y sacar una conclusión. Y también con lo que se le llama alucinación. Esto, pues cada quien lo puede llamar como quiera. Dicen que es alucinación porque no es cierto o porque no tiene sentido, pero cuando un escritor escribe una novela de ficción o un poema, no se le dice alucinación, siendo que terminan teniendo la misma estructura. Y bueno, en este punto, una de las soluciones que se han puesto para... A ver, vamos a partir de algo. Los LLM son una gran herramienta, tienen defectos. Se han estado buscando soluciones que puedan atenuar esos defectos o que nos puedan hacer usarlos de manera que, digamos, ya no tengamos que luchar contra esas cosas. Una de las soluciones que se han propuesto son los Knowledge Graph, que son bases de datos estructuradas que organizan la información en forma de nodos, entidades o aristas, relaciones, o sea, hacen una especie de ontología de entidad-relación.
Igual como una base de datos, un mapa, un organigrama, te entrega una ontología, la cual te permite inferir conocimiento a través de otro menor. Pues lo mismo pasa con cualquier ontología, pero en especial con los grafos. Y bueno, un graph RAG o un RAG de grafos es la evolución natural del RAG tradicional. Se diferencia principalmente porque no solo busca fragmentos de texto plano, sino que al poder trasladarse entre distintos tipos de conocimiento y al tener además, porque este también se puede trasladar, pero este además tiene una razón de cómo se relacionan los conocimientos, puede formar luego estructuras que se las puede entregar luego al, ¿cómo se llama? Al modelo de lenguaje y lograr una mejor performance. Bueno, esto es lo que les decía hace rato en Multihop, que es capaz de razonar a través de dos, digamos, dos conocimientos distintos y luego llegar a uno tercero. La unidad básica que se hace o se maneja para un grafo es la tripleta, que constituye un sujeto, un predicado y un objeto. Esto ya nos permite, por un lado, nos permite definir un solo predicado para varios sujetos o cualquier combinación. Puedo tener una combinación gigante de estos dos con un solo sujeto y así nos permite absorber conocimiento de una manera estructurada y ordenada y puedes combatir contra las, digamos, las dificultades que trae un RAG tradicional, que te trae a lo mejor los 3 primeros o los 5 primeros, o te trae a lo mejor los que más se parecen, pero una cosa es que se parezca cuando yo lo digo, y otra cosa es que en realidad tenga que ver. Bueno, la manera en la que trabaja un grafo con un modelo de lenguaje hace una forma de simbiosis. Primero, el modelo de lenguaje extrae el conocimiento y lo usa para formar un grafo. Luego, al tener ya el grafo completo, es capaz de realizar un conocimiento multisalto. Bueno, aquí ya se aclara que es un conocimiento no modelado por una arista, es decir, no se puede llegar directamente a él desde las entidades que habíamos mencionado, sujeto, verbo y predicado, y ya después sucede el RAG. Bueno, esto ya es muy, digamos, muy... Está bien, ¿no? Esa parte está interesante. Sí. Ok, no sé cuántos de ustedes trabajen con modelos de lenguaje. Varios, ¿eh? Hay todos ellos, aquí es, Hey, todos. ¿y cuántos trabajan con los prompts? ¿O se han centrado en los prompts? La mayoría. Todos. Entonces, se han llegado a dar cuenta que cada modelo de lenguaje tiene cierta potencia, pero al fin y al cabo un prompt termina siendo insuficiente siempre, porque el modelo de lenguaje es capaz de, digamos que de jerarquizar el conocimiento y pasarlo, digamos, a algo más digerible para él, y luego llevar a cabo instrucciones. Esas instrucciones regularmente fallan cuando se tienen entidades parecidas. Por ejemplo, si yo le pido a un modelo de lenguaje, ¿me podrías decir si en este escrito, en esta historia, José trabaja en Guanajuato? Entonces el modelo de lenguaje, con el puro texto, si le dicen José trabaja para la Universidad de Guanajuato, o le dicen José trabaja desde la Universidad de Guanajuato, o le dicen el trabajo de José tiene como principal cliente la Universidad de Guanajuato, todas esas cosas, o todas esas formas de mostrar el mismo conocimiento, la misma información, o información totalmente distinta, nos confunden a nosotros y no nos permiten a nosotros mismos hacer un prompt que realmente solucione lo que tú quieres solucionar. O sea, es muy simple que un modelo de lenguaje le digas, esta es una información, haz esto. Pero ya cuando le das información grande, ya empieza no a fallar, sino a, digamos, jerarquizar o priorizar. El punto de usar grafos
es que el modelo del lenguaje pueda hacer eso por él mismo. Que él mismo pueda revisar el grafo, pueda ver la información que está de manera contextual y relacionada y sacar un PROM exacto para resolverla. Bueno, no exacto, nunca va a ser exacto, pero sacar un PROM adecuado para resolver la tarea que se está pidiendo. Se usa el grafo para generar el prompt. Sí. O sea, el prompt no lo da el usuario, el grafo genera el prompt. Sí. Puede el usuario también dar un prompt y puede haber un prompt de sistema ya así de facto, o sea, pero... Traducción de un prompt es una pregunta al sistema de lenguaje. Es como un oráculo, el sistema de lenguaje y una vez se entrena sobre un oráculo. Okay. O sea, es una caja negra a la que le pregunto, como el espejito de la bruja de Blancanieves, ¿no? Pues ese es el problema. Bueno, aquí como estamos trabajando con hipergrafos, nos vamos a centrar en hipergrafos. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? A partir de aquí ya mostramos, o más bien ya sabemos, la utilidad que tienen los modelos de lenguaje. Luego, sabemos que para las dificultades que tienen, una de las tantas formas de atacarlas o de abordarlas es a través de ontologías, en específico los grafos, y particularmente se están trabajando los hipergrafos. Como paréntesis, cualquier red que pueda modelar un hipergrafo, la puede modelar un grafo. Y de hecho, el paradigma con el que se acercaba cuando se estudian los hipergrafos es transformarlo en un grafo, ver relaciones de A2 y luego estudiarlo. Sin embargo, empiezan a presentarse problemas que a lo mejor resultan demasiado difíciles modelarlos en los grafos, o que por lo contrario resultan demasiado fáciles modelarlo en un hipergrafo. Y bueno, tenemos que un hipergrafo lo definimos como H igual a B, que es un conjunto, bueno, se define sobre un conjunto finito de vértices. Aquí lo definimos. Y como una familia de hiperaristas, donde cada hiperarista es un conjunto no vacío, en el que sucede que la unión es igual al conjunto del vértices. Aquí el punto de esta plática, o más bien el objetivo, no está en mostrar tanto una teoría, sino en ver la relación que tiene esa teoría con la realidad y cómo nosotros podemos modificarla, o qué es lo que tenemos que ver para modificarla. Entonces aquí, bueno, no sé cuántos... Bueno, a mí lo que más se me dificultaba en matemáticas era la manera en la que escribían las cosas, ¿no? Porque casi siempre existen distintas escuelas y lo que para una escuela es una cosa, para otra escuela es otra. Sin embargo, todas cumplen con lo mismo. Aquí estamos hablando de grafos y no estamos presentando todavía un grafo, porque aquí queremos entender primero los elementos que existen aquí. Primero, existen vértices y existe una manera de agruparlos llamada aristas. ¿Sí? Entre ellos podemos decir que los vértices tienen un número, que son finitos. Aquí lo estamos mostrando. Además decimos que a los vértices se les puede otorgar o dar o definir una relación con las aristas. Cada vértice está relacionado con una arista y muchos conjuntos de esos vértices están relacionados. Aquí no lo dice implícitamente, pero explícitamente nosotros podemos inferir que no están definidos, aunque pueda ser así, no siempre o no por obligación, definimos todos los subconjuntos de B. ¿Me explico? Y ahora aquí ya pasa una cosa muy importante, porque muchas veces es lo que se pierde. Estas dos cosas ya no pasan, ya dejan de ser dos cosas para participar en la naturaleza de una tercera cosa, que es precisamente los grafos que estamos viendo. Entonces aquí, si tuviéramos que estudiar la información de un grafo, bueno, partiendo más cerquita, si tuviéramos que estudiar la información de un conjunto de vértices, pues no tenemos mucho en realidad. Tenemos su número, tenemos su naturaleza y no tenemos nada más porque no se nos define alguna otra relación.
Al unirlo con las aristas, ya estamos definiendo otra relación. ¿Cuál? La que a cada arista se le presentan ciertos vértices. O que más bien una arista tiene que ser definida por ciertos vértices. Y ya la tercera, ahorita vamos viendo la tercera. Ahora bien, un poco contradiciendo lo pasado, nosotros tenemos una definición. Los grafos, su mayor utilidad ha sido en el estudio de la ciencia, bueno, no me acuerdo si es disciplina ciencia, de redes y superredes. Las redes y las superredes tienen pues ya amplio campo de trabajo, amplio conocimiento y amplias clases. Esas clases no siempre se parecen unas a otras. Y cada vez que encontramos una distinta, se obliga a las matemáticas a definir un tipo distinto de red que se pueda volver a estudiar de manera formal y que pueda volver a entregarme pues el conocimiento o el estudio que yo quiera hacer de tal red. ¿Sí? Entonces, una definición distinta. Tenemos que un hipergrafo H consiste de un conjunto de vértices B, uno de hiperarista C, junto con una función de incidencia que va de a PB, donde PB, bueno, no me acuerdo cómo se llama esto, pero es el conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? De B. ¿Esto para qué? Esto para poder modelar de manera más sencilla o fácil relaciones donde un subconjunto tenga la misma relación con otro, digamos, conjunto superior que el que podrían tener sus hermanos. O en otro tenemos un hipergrafo es un conjunto H que contiene vértices hiperrealistas de una relación binaria tal que para todo X que pertenezca a la relación, para todo Y que pertenezca a la relación, X y Y pertenecen a la relación, entonces Y pertenece a la relación. Para todo X que pertenece a la relación y para todo Y que pertenece a la relación y para todo Z que tenemos, pertenece a la relación, tenemos que si X, Y pertenece a la relación y Y, Z pertenece a la relación, entonces Y es igual a Z. ¿Qué podemos interpretar de aquí o qué es lo que estamos tratando de decir? Que yo quiero ver al grafo o yo quiero ver a las redes o yo quiero ver a las entidades y a sus relaciones no como algo separado, sino como una misma cosa sobre la cual yo pueda aplicar una acción. Esa acción se puede aplicar sobre un subconjunto y no sobre otros, y aquí es lo que estamos viendo. X, Y pertenece a la relación significa que la hiperarista X contiene al vértice Y. Y bueno, si tenemos esto, estamos no otorgando, sino reconociendo que desde el punto de relación que estamos viendo, es que lo estamos viendo como subconjuntos. Entonces el mismo pertenecería al mismo, que sí, ¿no? Es un subconjunto trivial. Y lo mismo pasa acá, si tenemos que dentro de la relación se da que yo tengo relacionado, pero por parte, digamos, hacia arriba a este y luego otro elemento a él, tenemos que este mismo pertenece a la segunda parte. Esto, no sé ustedes en qué lo podrían aplicar, pero a mí se me imagina, si nos vamos a física, nosotros hacemos experimentos y tenemos varias entidades y en cada una tenemos un resultado, pero no vemos realmente lo que queremos ver, o sea, no vemos realmente la luz, no vemos realmente nada, vemos cositas. Por ejemplo, los primeros experimentos con física de partículas se hacían con agua y nada más veían burbujitas pasar y nada más detectaban lo que pasaba. Entonces eso es lo que se tiene. Y esto nos da un poco de lo mismo. Nos dice que cuando veamos ciertas cositas así, pues ya podemos definir que estas son iguales y que esta pertenece a la segunda clase. Esto nada más es decir lo mismo que arriba. Que unos son los vértices y que otras son las relaciones y que, digo, las hiperaristas y que una hiperarista no puede ser vértice de ella misma o de otra. Ok. Como le digo, estamos viendo desde el punto de vista de las matemáticas y estamos estudiando los grafos. Entonces, pueden haber más, pero hasta ahorita digamos que las más importantes maneras de estudiar un grafo
Estudiar un grafo significa no aprendértelo, sino ver sus virtudes, sus relaciones, sus características. Es a través de matrices. También se puede hacer a través de redes neuronales y también se ha hecho a través de relaciones de pareja distintas a los hipergrafos. Pero bueno, aquí están estas, que son la matriz de grado, la matriz de adyacencia, la matriz laplaciana, la matriz de peso, la matriz de probabilidad de transición, la matriz de incidencia y la matriz de hiperaristas. Bueno, aquí está la definición, pero antes de ver la definición, sí estaría bien despertar un poco la intuición. Viendo la importancia de los modelos de lenguaje y viendo que estamos tratando de abordarlo, o más bien se ha abordado y con éxito, desde grafos o hipergrafos o desde redes, dependiendo si lo estás viendo desde las matemáticas o desde otra disciplina. ¿Qué es lo que nos interesa lograr a nosotros? ¿Qué queremos ver? ¿Qué nos importa? O sea, hasta ahorita alguien podría decir, pues nada más haz el grafo, haz el organigrama y que vaya saltando y ya, ¿no? O haz un mapa y el mapa vuélvelo un grafo y ya sabes cómo ir de un lado a otro sin darle más información. Sin embargo, pues no se queda allí. Digamos que eso es lo más trivial. Y lo que... Las matemáticas tienen algo. Conforme más tiempo le entregues, más te regresa. Entonces, a todos nos gusta jugarnos en los sudoku o acertijos o cosas así. Las matemáticas son sudokus mucho más divertidos, pero tienes que invertir mucho más para poder sacar de ellos. Entonces ahorita, viendo esto, ¿qué relaciones podemos encontrar o qué se puede estudiar? Si ya vimos las definiciones, ya vimos que se puede otorgar dos tipos de naturaleza y una tercera. Lo primero es que unos sean vértices y que otros sean relaciones. Y tenemos un dual, o sea que pueden cambiar. Pero ¿qué nos quiere decir? Que entre dos tipos de conocimiento yo te puedo generar un tercero. Ahora bien, aquí ya tenemos la primera naturaleza que no puede pertenecer ni a uno ni a otro, ni se consigue sumando las características de uno y de otro. La representación matricial ya es específica del, ¿cómo se llama? Del grafo y no ni de las aristas ni de los vértices. Bueno, ahora sí vemos la definición. También llamada matriz de valencia, es una matriz diagonal de n por n que contiene información sobre la conectividad de cada vértice en un grafo. Si G igual a B es un grafo de dimensión n, la matriz de grado del grafo G es la matriz de n por n tal que, bueno, los de IJ están definidos como el grado del vértice, si I es igual a J, y distinto si, y 0 si es distinto. Y bueno, allí la tenemos, aquí, pues la representación matricial, que simplemente, bueno, aquí los vértices tienen un etiquetado y tienen que ver con la columna, o más bien la matriz de grado. Entonces ahí ya simplemente ponemos, dependiendo de las valencias que podríamos verlo en una relación, ya sea, no sé, de amistad o de lo que sea, podemos ya determinar una matriz, ¿sí? Y ya a partir de allí, ya podemos estudiarla matemáticamente. La matriz de adyacencia, aparte de saber cuántas tienen, aparte podemos estudiar cómo están conectadas o quién está conectada con quién. En este caso, podemos tener varias configuraciones distintas. Y no o sea, este mismo grafo exactamente como está, puede tener varias configuraciones distintas. Si quitamos el sentido, o si le damos pesos a los sentidos, o si le damos preferencia a algún sentido, o lo ponderamos, ¿no? Entonces, bueno, la matriz de adyacencia de un grafo dirigido, digrafo, es un conjunto de vértices. Bueno, es la matriz de n por n, donde a y j es el número de elementos que tienen a b y como extremo inicial y a b j como extremo final. Aquí
Bueno, aquí saltaría la primera corrección que se podría hacer, o la primera llamada de atención que se podría hacer si alguien está llevando, digamos, un estudio muy concreto. Y es que esta matriz de adyacencia vale para una definición donde se permiten varias aristas entre dos vértices, y bueno, eso lo llamaríamos multigrafo, ¿sí? Y bueno, es de las cosillas que hay que empezar a ver, porque al principio sí se nos pueden escapar, ¿no? Que leemos una definición y al no estar implícitamente escrito algo, pues nos vamos, digamos, con la finta, nos dejamos ir. Para un grafo no dirigido, tenemos esta matriz. ¿Cuál es la diferencia con la matriz anterior? Pues que esta es simétrica, ya que ya no nos entrega la dirección. Y bueno, desde el punto de vista de matemáticas o de su estudio es algo padre, porque ya le podemos aplicar distintas estudios a cada uno de ellos. Y bueno, si tenemos que el grafo es ponderado, pues aquí digamos que además de la definición formal agregaríamos la ponderación que se tiene a cada uno. Bueno, llegamos a la matriz laplaciana. Yo me imagino que todos o casi todos son ingenieros o matemáticos o físicos, ¿no? Y entonces, aquí lo padre o lo bonito de la matriz laplaciana es que nos va a relacionar varios conceptos que se está viendo aquí. La matriz laplaciana, digamos en su forma original, porque cada quien estudia cosas, pone cositas y hay muchos laplacianos. Pero lo que tenemos con la matriz laplaciana es que la aplicamos a un campo escalar. Un campo escalar es aquel que nos da un valor en cada punto del espacio, pero este valor es escalar. Luego tenemos un divergente. El divergente se aplica sobre valores, pero no te proporciona un valor escalar, te proporciona un valor vectorial. Ese valor vectorial no solamente te da cantidad o magnitud, sino que te da dirección y sentido. Entonces, a la misma cosa que antes era un campo escalar, ahora se le puede estudiar una dirección y dirección y sentido. Y luego, bueno, si obtenemos la divergencia, que es volver a obtener un valor escalar, obtenemos cómo en ese campo escalar cómo está trabajando el campo matemáticamente. Si lo vemos desde la informática, cómo está corriendo la información. Si lo vemos desde la termodinámica, tal vez el calor o las fuerzas. Y desde cada punto de vista lo podemos ver. En nuestro caso particular, lo podremos ver desde el punto de vista de la información. Cómo se va yendo. ¿Sí? Y bueno, se define muy sencillo. Simplemente es la matriz de grado menos la matriz de adyacencia. Bueno, aquí tenemos una matriz, un grafo y su matriz laplaciana. Pues, ¿qué podemos decir o qué podemos ver en un principio? Aquí podemos ver, no sé, que uno tiene grado 3 y los otros tienen grado 1. Si ya lo vemos matemáticamente, lo que podemos ver es que la diagonal son positivos, los de fuera son negativos. Y otra cosa especial o muy especial es que si lo multiplicamos por un vector que sea, digamos, constante, cada entrada hacia la misma, nos va a dar 0, ¿sí? Incluyendo el 1 o cualquiera que sea allí. Vamos a los grafos y vamos a definir la matriz de incidencia. El objetivo de las diapositivas a partir de aquí hasta cierto punto que ahorita vamos a llegar es definir una matriz laplaciana que nos pueda servir, digamos, de algo más complejo. Por un lado eso, y por otro lado, pues ver
que se ha ido construyendo o que se pueden construir varias cosas. Entonces ya tenemos la matriz de incidencia E. Es igual a una enumeración de aristas que podemos definir la matriz de incidencia. E y alfa igual a 1 si pertenece, o sea, si el vértice pertenece a la arista 1 y si no, 0. ¿Sí? Bueno, aquí es un ejemplo. Mientras que la otra matriz, no teníamos matriz de incidencia, pero si nos ponemos a ver poquito, ¿por qué no tenemos una matriz de incidencia? Porque en las pasadas representaciones matriciales teníamos información, más bien los renglones y las columnas, ambos mostraban información de los vértices. Y aquí ya estamos mostrando información de las columnas, que son las relaciones o las entidades. La matriz de adyacencia para un hipergrafo, igual que la teníamos en un grafo, se define como el número de hiperaristas que contienen tanto al nodo I como al nodo J. Aquí algo, pues no sé, interesante o curioso, es que la matriz de adyacencia se obtiene si multiplicas la de incidencia por su traspuesta. Luego tenemos igual la matriz de hiperaristas que se obtiene si multiplicas la traspuesta por la de incidencia. Y la de hiperaristas nos da, aquí ya es otro conocimiento extra que nos obtenemos a través de ver la representación matemática sin necesidad de ver, digamos, el grafo o la red, o lo que sea. Y es que puedes obtener el número de vértices que se encuentran en ambas hiperaristas. Y bueno, esto ya sirve para hacer cálculos computacionales, ¿no? Cuando tienes así, sobre todo redes complejas. Luego tenemos la matriz de probabilidad de transición. Como parece que están desconectadas, todas estas es para definir todo lo que se puede ver. Y luego ya lo vamos a juntar. Para un grafo simple, sin peso, se define la matriz de probabilidad de ir de un nodo I a un nodo J, normalizando el número de aristas que tiene al nodo I. O sea, simplemente dividimos, ¿no? Si tenemos que va para 4, si tenemos 4 opciones de actuar, ¿cuál es la probabilidad de actuar en una? Como no tenemos pesos ni preferencias, pues un cuarto. Y ya. Otra cosa que a lo mejor es muy intuitiva, pero de todos modos la mencionamos, es que cada renglón de T y J es un vector. Es decir, tiene que tener una distribución de probabilidad. Y podríamos decir entonces que suman sus entradas 1. O llamaremos hipergrafo pesado al conjunto HW, que igual de vértices, aristas y una función, donde esa función va de las aristas a los reales y asigna a cada hiperarista del hipergrafo un peso positivo. Aquí esta definición, que nos dice explícita o implícitamente, nos está diciendo que los pesos o la propiedad de pesos va a las hiperaristas, no va a los vértices, me explico. En un grafo normal, casi siempre podemos determinar el peso, o más bien es posible determinarlo a través de los vértices. Y aquí también, pero tendrías que dar toda la hiperarista completa, entonces no tendría sentido. Dentro de un grafo, tenemos la matriz de pesos y la matriz de transición de probabilidad. La matriz de pesos la definimos bueno, aquí le corté porque, pues para no exponer todo, podemos definir de distintas maneras los pesos. Es una función pues, que da un escalar positivo. Aquí se está utilizando esta en específico, que es simplemente la... ¿Cómo se dice? Bueno, el número de elementos de la hiperarista, menos 1, elevado a una potencia. Esa potencia es un entero, y esta función se ha utilizado para estudiar difusión. Entonces es la que se está usando, así se determina la matriz de pesos, y entonces la matriz de transición de probabilidad la definimos igual que anteriormente lo habíamos hecho, donde definimos, digamos, el peso que tiene hacia un vértice específico,
y el WI, que constituiría la suma de los pesos a todos los vértices. Y ya, entonces ya podemos definir la matriz laplaciana, pero en un hipergrafo que, ¿cómo se llama? Bueno, que contiene muchas relaciones y que contiene pesos, y que con este se pueden modelar distintas cosas. Por ejemplo, específicamente en el artículo, o en la tesis, bueno, en el artículo y tesis, difusión o caminatas random. Pero también la podríamos usar para estudiar la construcción de un grafo a través de un modelo de lenguaje. Aquí llegamos. Esto lo traje aquí porque aquí se estudia computación. Entonces, se me hizo que se les podría hacer interesante y porque es uno de los problemas que más abordan o que más se ataca. Bueno, el problema constituye en tener dos grupos en el mismo grafo, en la misma red, y encontrar la manera óptima de separarlos, es decir, de ir quitando el menor número de aristas y que entre ellos sigan conectados de la manera mayor posible. ¿Sí? Para atacar este problema o para resolverlo, se usan tanto matrices laplacianas como matrices de adyacencia. Y para hacerlo, se hace a través del estudio espectral de grafos. Y bueno, un espectro, o el espectro de una matriz, de un grafo, constituye sus eigenvalores ordenados de menor a mayor. Aquí vamos a ver, digamos, ejemplos específicos y que nos dan resultados exactos o resultados esperados o concretos. Bueno, ya tenemos una matriz, ¿no? Y una matriz podríamos decir que son combinaciones. El producto de una matriz son combinaciones lineales, donde podemos tomar a estos como los escalares y a este como los vectores de un espacio vectorial. Entonces al final tenemos los escalares o los... ¿Cómo se llama? El campo, pues, sobre el que se define el escalar. El campo, el espacio vectorial. Ok. Supongamos que tenemos un grafo y este grafo tiene todos sus vértices grado D. ¿Qué nos dice eso? Pues que cuando multipliquemos por un vector formado por la unidad, nos va a dar pues lo mismo, ¿no? Que si lo multiplicáramos por D. ¿Esto qué nos dice? Pues que ya no tenemos que buscar un endgame. Entonces aquí tú lo puedes definir como tú quieres y lo vas a presentar así. Ahora vamos allá. Si tenemos una matriz de probabilidad y vemos que hay probabilidad de cero en algunos de sus entradas o casi cero, podríamos decir que esos son inaccesibles o casi inaccesibles. ¿Sí? Y no sé, yo creo que cualquier matriz o representación puede encontrarlo. Y de alguna manera, digamos que lo que uno observa cuando estamos trabajando con un modelo es como si pensara muy chato. Pero digamos que los mecanismos de diferencia en realidad se llevan a cabo en los grafos, dependiendo de si estás usando, modelando el mecanismo de razonamiento con grafo o hipergrafo. Digamos que realmente, si le pudiéramos llamar pensamiento o razonamiento, ese no se lleva a cabo en el modelo de lenguaje, que únicamente predice, digamos, la siguiente parte. Básicamente es eso. Tú das un toque y lo que hace es que predice que sigue, de acuerdo a cómo lo ahí es algo muy simple. Pero sin embargo, cuando tú le pones encima una estructura como un grafo o un hipergrafo, el efecto de, digamos, de pensamiento, el efecto que siente el usuario de que eso está pensando, lo genera el grafo.
Entonces, aquí la pregunta es, en ese sentido, y tiene que ver con un algoritmo de búsqueda necesariamente. Usas el grafo, el hipergrafo para hacer una búsqueda. No sé si tengan comentarios o ideas o preguntas. No, claro que hay una pregunta, por favor. No, tengo una pregunta, disculpe, ¿no existen los estados inaccesibles en las matrices que se manejan sin pesos? Y si existen los estados inaccesibles de los grafos, ¿cómo se representaría matemáticamente? Ok. ¿Tu pregunta es, no existen los estados inaccesibles? Mi pregunta es, si sí existen en los que no manejan por pesos, ¿cómo son representados matemáticamente? Bueno, primero, los haces un dibujo y para un grafo y para una definición no van a existir. Y si tú lo necesitas para otro grafo y para otra definición, sí van a existir. Pero antes de eso, tienes que definirme qué significa el estado inaccesible. Porque yo puedo ver en una matriz una cosa y en el grafo ver otra. Es decir, si yo tengo algo muy simple, dos preguntas, y este está separado, entonces no va a ser inaccesible. Si yo tengo estos tres unidos, pero tienen, ¿cómo se llama? Dirección, pues están platos dirigidos. Si yo estoy aquí, este es inaccesible, si están dirigidos hacia acá.